Van a tener los micrófonos cerrados y las preguntas que deseen realizar las pueden ir escribiendo en el chat, y al finalizar la charla de la ingeniera se va a dar lectura a las mismas. Así que bienvenidos a todos, gracias por estar, y los dejo en la compañía del ingeniero Sinel, que va a hacer la presentación. Bueno, ¿me escuchan bien? Bien. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Tenemos el gusto desde el Centro de Ingenieros de Pehuajó presentar a la ingeniera Patricia Mera. Yo voy a hacer un resumen del currículum porque si no se nos va a ir toda la hora de la conferencia en el currículum de Patricia. Patricia se recibió de ingeniera electricista en el año 1981. Desde ese año trabajó como investigadora en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros le llamamos el Laboratorio de Alta Tensión. Y hasta 1997 se desempeñó como subdirectora a cargo de la dirección. En el año 2000 accedió al cargo de director por concurso de antecedentes, el cual continúa actualmente. Desde el año 1982 es profesora universitaria de distintas materias de ingeniería electricista y actualmente es la directora de la carrera de Ingeniería Electricista de la Facultad de Ingeniería. Es miembro titular de la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, de la Academia Nacional de Ingeniería. Ha realizado y dictado cursos de especialización de posgrado en diferentes países de América y de Europa, y ha tenido una intensa actividad en la SEGRE, Conferencia Internacional de Grandes Redes Eléctricas, y ha realizado publicaciones, presentado trabajo a congresos nacionales e internacionales, y también ha recibido importantes premios de la PES, que es la Sociedad de Ingeniería de Potencia, y del IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Esto sería el currículum profesional de Patricia, y yo no quería dejar de decir de que muchos de los que estamos acá en esta conferencia tuvimos el gusto de ser compañeros de facultad, y realmente teniendo en cuenta que el 23 de junio fue el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, yo quería destacar esa otra parte de Patricia, de gran compañera, muy solidaria, y cuando nos reunimos los compañeros de esa época, es Patricia la que organiza, la que pone la casa y la que nos convoca a todos. Así que, Patricia, gracias por eso y gracias por estar en esta conferencia. Así que todo tuyo, el auditorio virtual. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir un poco la experiencia que uno tiene, y particularmente una referencia muy cortita. Sé que hoy justamente es aniversario de Pehuajó, de la Fundación de Pehuajó, y prestando un poquito de atención veo cuánta vinculación tenemos entre Pehuajó y La Plata, porque justamente es fundada el 3 de julio de 1883 por Dardo Rocha, siendo que justamente La Plata también fue fundada por Dardo Rocha, y a su vez Rafael Hernández es el primer presidente del Consejo, del Honorable Consejo Deliberante, digamos, sería el equivalente, donde Rafael Hernández fue quien fundó la Universidad de La Plata, que primero era universidad provincial, y después, en 1905, se transforma en Universidad Nacional por la propuesta de Joaquín González. Así que bueno, vemos que tenemos tantos temas en común, y yo como comentario quiero señalar que, bueno, habrán visto un poco lo que va a ser el recorrido de la charla. Fundamentalmente estoy, digamos, con posibilidades de hacer referencia a lo que ocurrió en el apagón del año pasado, en función de que justamente desde la Secretaría de Energía nos habían señalado que podíamos difundir lo que habíamos visto y lo que habíamos analizado, así que a partir de eso es que donde tengo oportunidad y me lo solicitan, es factible realizarlo. Si les parece, yo tengo previsto una charla de 1 hora, espero no aburrirlos.
ser lo más didáctica posible para aquellos que no son justamente de la especialidad. Saludo a todos ustedes, veo a muchos conocidos y es un placer, bueno, y un honor que estén también acá presentes. Así que si les parece un minutito, comparto la pantalla y ya arrancamos. Estimo que se está viendo bien ahí, ¿no? Sí, se está viendo bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, la propuesta del título era si los sistemas de energía eléctrica, ¿conocemos su importancia? Bueno, antes de todo me pidieron también que haga un poco la presentación de dónde es que estoy. El Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos se constituye como instituto a partir de lo que es el Laboratorio de Alta Tensión. Por eso en la jerga tal vez nos conocen más como LAT que como ITRE. El LAT surge como una idea desde el año 49, que hay un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación para que en el ámbito de la Facultad de Ingeniería haya un laboratorio que les preste servicios a la Dirección Nacional de Energía. Así que ya es una institución universitaria que arranca para brindar servicios. Si bien no se fundó, digamos, no comenzó su funcionamiento por esa época, sino a comienzos de los 60 recién, fue entonces que, bueno, se constituye el primer laboratorio de alta tensión y en el año 1975 lo que es el ITRE. Hoy contamos con 3 sectores, uno que corresponde al propio laboratorio de alta tensión, que no solamente se hacen ensayos de equipamiento en la sala y podemos hacer ensayos dieléctricos, bueno, frecuencia industrial, de descargas parciales, hasta equipamiento de 132 kV, sino que también tenemos un sector de estudios eléctricos, donde hacemos estudios, bueno, fundamentalmente para la red, tanto para empresas estatales o bien empresas privadas, instituciones, definiciones de parámetros ambientales electromagnéticos y estudios de acceso a la red, bueno, toda la parte de estudios eléctricos. Y después otro sector de mediciones especiales y asistencia técnica, donde se trabaja fundamentalmente en temas de calidad del servicio, del producto técnico y asistencia en industria, fundamentalmente. Bueno, con esta breve presentación arrancamos para quienes no están al tanto de saber qué es la electricidad. Primero, si existe en la naturaleza, desde ya que sí, en manifestaciones tan increíbles como son las descargas atmosféricas y también eventualmente en algunos animales en particular, y mismo a nivel de los tejidos tisulares, ¿no? Pero la cuestión que esta presencia en la naturaleza no la podemos usar en forma directa, ¿sí? Entonces, ¿la electricidad qué es en realidad? Bueno, justamente tenemos otras formas de energía que son capaces, a partir de ellas, nosotros obtenemos calor, luz, fuerza motriz, y a través de transformar esas energías primarias, es posible obtener energía eléctrica para poder transportar, distribuir y finalmente ser usada en la cantidad que cada usuario lo requiere, para volver a transformarla a otras formas de energía que pueden ser calor, luz o fuerza motriz. Entonces así decimos que la electricidad es un vector energético. Esta es una caricatura que me gusta mucho porque es del año 1881, que justamente fue IEEE en su centenario que la pone a la publicidad, donde se ven al rey vapor y al rey carbón muy temerosos del bebé electricidad que se está alimentando con su mamadera de potencia, ¿no? Y señala, bueno, ¿qué va a ser este bebé cuando sea grande? Justamente después veremos qué es lo que ha ocurrido. Es así que vemos que los avances en el uso de la electricidad han sido realmente muy importantes, se sucedieron en una forma veloz. La razón fundamental era que justamente el rey vapor peligraba porque es factible a través de la energía eléctrica que se pueda generar en gran escala, ser trasladada a donde se requiere el consumo, y esto fundamentalmente lo que permitía es abaratar costos. Entonces, justamente no es necesario contar en la industria, que la industria tenga su propia fuente de energía, sino que otro es quien la puede generar para después finalmente transformarla en otro tipo de energía. Los cambios fueron universales porque modificaron a la sociedad, tanto en la vida pública como privada. También comentamos que el primer servicio eléctrico que hubo en Latinoamérica para la iluminación pública estuvo en la ciudad de La Plata. Entonces, no solamente la energía eléctrica permitió aumentar las horas de día
cuestiones hasta también de seguridad, sino también dentro de los hogares. Y no solamente para la parte de iluminación, sino después lo que significó el ingreso de cocinas, heladera y toda la parte de electrodomésticos asociados a que incluso el ambiente de la cocina toma otra dimensión dentro de los propios hogares. Es así que el triunfo de la electricidad resultó rotundo. Lo que vemos es que hoy tiene, junto con las transformaciones mecánicas, químicas, térmicas, la electricidad completa este conjunto de modalidades energéticas de uso habitual. Se convirtió en la fuente de energía que utilizamos fuertemente, y esto está dado justamente por la facilidad de poder transformarla desde otras fuentes primarias, de poder transportarla desde grandes distancias, de distribuirla según el requerimiento de quien la requiera justamente, y finalmente transformarlas a otras formas de energías. Con toda esta referencia nos interesa también ver que entonces, ¿qué decimos cuando hablamos de energía? Bueno, podrán ver en las transparencias que al pie hay una referencia de donde fui presentando los gráficos que van a ver. Este es un gráfico dado por la Agencia Internacional de Energía, que la última referencia que tiene son los valores para el año 2017, donde podemos ver, no tanto nos interesan los valores absolutos, sino ver el concepto de que a partir de recursos primarios tenemos procesos de transformación, tanto en refinerías como en centrales eléctricas, para después utilizar esos recursos primarios, algunos de los cuales los usamos en forma directa y otros los usamos a través de esa transformación. Y en esto, que es el balance que corresponde al año 2017 a nivel mundial, lo que observamos fundamentalmente como recursos primarios predominantes es tanto el petróleo, ¿sí?, como el carbón, como también el gas, ¿sí?, para que después sea utilizado por la industria, el transporte. En otros estamos los usuarios en general, más otros tipos de consumos, y los servicios, digamos, serían los no energéticos, ¿no?, que los cuales no los utilizamos para lo que es la transformación directa de energía. Entonces, lo que observamos es que fundamentalmente petróleo es un gran elemento que es consumido por el transporte, y que en el caso de la transformación para energía eléctrica, el carbón y parte del gas termina siendo el gran aporte para la transformación, para lo que es la generación de energía eléctrica a nivel mundial. Este es el gráfico que tenemos para Argentina para el mismo año, y lo que observamos que se repite, que el petróleo termina siendo su destino fundamental, la parte del transporte, y acá observamos que el carbón prácticamente no existe como recurso primario, existe en un valor muy inferior, pero sin embargo el gas es el que termina siendo prioritario para esta parte de transformación a energía eléctrica. Y lo más significativo es que a su vez lo usamos en forma directa, tanto para los usuarios como para la industria, situación que no ocurre tan marcada a nivel mundial. Entonces, nuestro nivel de características de consumos respecto a recursos primarios es bastante distinta. Esta es una comparación que también vinculada de la Agencia Internacional de Energía, donde la última versión corresponde al año 2017, para ver cómo usamos los recursos primarios y cómo fue la evolución en el consumo desde el año 73 hasta 2017. Donde, bueno, podemos encontrar carbón, petróleo, gas, lo que corresponde a biocombustibles, nuclear, y arrancamos de considerar 6.100 millones de toneladas equivalentes de petróleo a 13.792. Es decir, en el periodo 1973 a 2017, multiplicamos por 2, y algo lo que es el consumo de recursos primarios. Lo sorprendente que para el mismo periodo, lo que hemos hecho es, a partir de 6.131 teravatios horas, esto es energía eléctrica, ¿sí?, hemos pasado a 25.700. Es decir, si bien los recursos primarios los hemos duplicado un poco más en el consumo, lo que se refiere a la utilización de esos recursos primarios para el uso de energía eléctrica, lo hemos multiplicado por más de 4.
Es decir, cada vez estamos llevando más el uso de recursos a un uso y una transformación de energía eléctrica. Acá pongo lo que corresponde a la información de la revisión estadística de la energía mundial de BP del año 2020. Esto publicado en 2020 y corresponde a lo que son los valores del año pasado, 2019. Comparando el mundo, Argentina y España, fundamentalmente para que veamos también estas características generales, donde como recurso primario vemos que el gas natural es un 24% para el mundo, para nosotros 49%, España 23%. Carbón 27%, para nosotros apenas un 1%, 4% para España, y petróleo 47%, 34%, 33%. Más que nada veamos que justamente nuestra, digamos, energía primaria fuertemente está basada en lo que corresponde al gas natural. Y a partir de acá hagamos el paralelo para lo que es energía eléctrica. Entonces, en energía eléctrica nuevamente observamos que a nivel mundial, como lo veíamos en el gráfico de la Agencia Internacional de Energía, nuevamente el carbón tiene un peso bastante importante, ya que representa un 36%. Nuclear un 10%, ¿sí? Hidroeléctricas 16%, bueno, y así el resto, 11 renovables, petróleo un 3%. En nuestro caso, 59% es gas natural, ¿sí? Nuclear un 6%, hidráulica un 26%, renovables un 6% en lo que se refiere a tema energético a lo largo de todo el año 2019. Y a su vez, para el caso de España, tenemos un 31% de gas, 5% de carbón, energía nuclear el 21%, ¿sí? 28% de renovables. España me gusta ponerla como ejemplo porque siempre hemos asociado a España como el gran precursor de la generación renovable en cuanto al valor, los valores de potencia instalada que tiene tanto en centrales, en parques eólicos como también centrales solares, fotovoltaicas y de solares de acumulación. Perdón, respecto a los valores energéticos, 27.000 teravatios horas, 139 teravatios horas y 275, casi 276 teravatios horas. Acá vemos este gráfico, bueno, utilicé los gráficos directamente, está dado en realidad en hexajoule. Si nosotros lo quisiéramos llevar a millones de toneladas equivalentes de petróleo, tendríamos que multiplicarlo por 23,8 más o menos, ¿no? Pero es significativo ver cómo ha sido la evolución del consumo desde el 94 hasta el 2019, donde petróleo ha ido aumentando, gas natural también, ¿sí? El carbón también se mantuvo en aumento, digamos, el consumo durante este periodo, y quienes han ido aumentando significativamente un poco más han sido las energías renovables. Respecto a esta parte de recursos, a nivel energético completo, para ver cómo ha sido su participación en el consumo en valores porcentuales, lo que observamos es que finalmente el petróleo en valor porcentual ha ido disminuyendo, el carbón más o menos, digamos, se ha mantenido y con una pequeña disminución, y lo que ha ido aumentando, digamos, en forma más significativa en este intervalo, han sido el porcentaje de participación de energías renovables dentro de lo que es energía primaria. Y a su vez, en lo que se refiere a este porcentaje para la parte de generación de energía eléctrica, también observamos que renovables ha tenido un importante aumento, llegando desde alguna unidad hasta casi el 10% para el año 2019, que lo que ha disminuido bastante es la participación del petróleo para la generación de energía eléctrica, y que el carbón, digamos, no ha tenido tanta disminución respecto a lo que uno pensaría cuando queremos tener una matriz de generación eléctrica más limpia, ¿sí? Sobre todo por los niveles de emisión. Sí tenemos aumento del gas natural, y esto indudablemente también está asociado a la aparición de los reservorios no convencionales, con la posibilidad de migrar de centrales que eventualmente podrían ser centrales a carbón, sobre todo en Estados Unidos, para centrales que utilizan gas como combustible, ¿sí?
También me faltaba señalar que hubo una disminución en lo que se refiere a centrales nucleares respecto a la participación porcentual, aunque en valor absoluto no tuvieron tanta variación. Bien, llegamos a Argentina, donde tenemos los recursos primarios. Sabemos que tenemos recursos fósiles tanto en el norte como en el sur, donde podemos tener petróleo tanto como gas, que también tenemos recursos hidráulicos con distintas características, sean ríos de llanura, como son el Paraná o el Uruguay, o ríos ya vinculados a cordillera, que tenemos posibilidad de embalse, donde las centrales de río de llanura necesitamos turbinar todo el agua que llega para que pueda, digamos, finalmente generarse energía eléctrica sin tener la posibilidad de estar almacenando mucho. Entonces tenemos que ver que esas centrales tienen un régimen muy distinto a los regímenes que se pueden conseguir cuando podemos tener un embalse atrás para regular un poco más cuándo es que se genera y cuándo no. Por otro lado tenemos recursos solares y también recursos eólicos que cada vez ambos están, por un lado, concentrados en noroeste argentino, toda la parte solar y zona de Cuyo, mientras que el eólico se viene distribuyendo casi por todo el país, pero principalmente sur de provincia de Buenos Aires y Patagonia. Ahora bien, esos son los recursos primarios. Y el consumo, bien sabemos que lo tenemos concentrado fuertemente en Ciudad de Buenos Aires, un 38%, mientras que zona de Gran Buenos Aires, la parte de provincia de Buenos Aires y litoral, totalizan del orden del 65% de la energía de todo el país, ¿sí? Como consumo. Entonces, tenemos recursos muy dispersos y la concentración de consumo está muy localizada en lo que es provincia de Buenos Aires y litoral. Aquí tenemos información que corresponde al informe mensual de CAMESA de mayo de 2020, donde podemos observar cómo es la distribución en valores de megavatios a lo largo de todo el país de la generación. Indudablemente en el área de Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y litoral, salvo la central, digamos, tenemos la central de Salto Grande, pero después tenemos mucha generación también térmica en toda esta región. Y la distribución de lo que es nuestra matriz de generación de energía eléctrica a mayo del 2020, un total de potencia instalada de 40.139 megavatios, se encuentra conformada con 3.062 megavatios de renovable, donde estos son los valores que corresponden a cada uno de los recursos. En las hidráulicas se están considerando aquellas centrales que tienen una potencia instalada menor a 50 megavatios. ¿Sí? Por otra parte, centrales que tienen potencias superiores se encuentran dentro de este bloque en el cual totalizamos 10.800 megavatios en centrales hidráulicas. Nuclear 1.755 y la generación térmica 24.500. Estos 24.500 se encuentran conformados por lo que corresponde a turbinas de vapor, turbinas de gas, ciclo combinados y diésel, donde, bueno, estos han tenido sus características especiales, ¿no? Observen que tenemos 1.654 megavatios en diésel y 1.755 en generación nuclear. Lo que ha sido la evolución de estas potencias instaladas a lo largo del tiempo, desde el año 2002 hasta el año 2020, se muestra en este gráfico, que bueno, tal vez los tonos de los colores no se alcance a distinguir muy bien, pero los valores los tienen indicados en las columnas que se encuentran, filas y columnas que se encuentran en la parte inferior, y entonces podemos observar, por ejemplo, que si bien las turbinas de vapor arrancamos con 4.500 y llegamos a 4.250, lo que vamos viendo es que indudablemente lo que ha crecido y aumentado bastante son los ciclos combinados, donde en el mismo periodo de 6.300 hemos pasado a 11.200 megavatios. Esto es en función de los ciclos combinados, para quien no está al tanto, están conformados con turbinas de gas. En general el esquema son 2 turbinas de gas, y a partir de los gases de emisión de esas 2 turbinas de gas, entran a una turbina de vapor para cerrar lo que es el ciclo combinado.
Mensualmente puede haber variaciones porque tal vez hay turbinas de gas que primero se instalan y después con el tiempo se cierra el ciclo, entonces pasan esas turbinas de gas de pertenecer al grupo de turbinas de gas para después pertenecer al grupo de ciclo combinado. En cuanto al hidráulico, de 9.200 llegamos a 10.800, así que no hay tanta variación, pero lo que sí se observa es cómo ha sido la evolución del eólico, que desde 2012 hasta la fecha es donde observamos en los 3 últimos años prácticamente el mayor crecimiento de la incorporación de granjas eólicas. Y señalábamos, bueno, el diésel que ya desde el año 2006 es que empezó a crecer y que se mantiene en función de la necesidad de estar contando con ciertos grupos de generación en lugares donde tal vez o bien no hay posibilidad de abastecimiento o bien la infraestructura no permite que pueda ser abastecido desde otro lugar y entonces se requiere tener unidades ubicadas más cerca de la demanda. Hablando, digamos, de la demanda, habíamos comentado justamente que tenemos una gran concentración en lo que es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, luego litoral, ¿sí? Y bueno, totalizamos más o menos del orden de un 62 a 65% lo que correspondería a esta región. Para cerrar los números que significan en valores totales que hemos tenido durante el mes de mayo, lo que dijimos es que hay una potencia instalada de 40.139 megavatios. Lo que tuvimos como potencia máxima fue el 22 de mayo, o sea, esto es siempre en el informe mensual de cabeza, de 19.000 mega, y para que uno tenga una idea, lo que fue la potencia máxima que se consumió en nuestro país, se mantiene el máximo histórico para el 8 de febrero del 2018 en el horario de la tarde, probablemente temperatura alta, donde el consumo fue de 26.320 megas. La demanda de lo que significó en el mes fue de 9.589 gigavatios hora, ¿sí?, en energía, que representa un 7,6% menos que el mes de mayo del año 2019. Indudablemente acá el efecto COVID lo estamos viendo, ¿sí?, más allá que se ve en otros indicadores. Todo esto es abastecido, digamos, nuestro sistema por un sistema de alta tensión en 500 kV, que acá tenemos representado tanto 500 kV como 330 kV que corresponde a la línea entre Futaleufú y Puerto Madryn, ¿sí? Esta sería, digamos, la estructura de lo que es nuestro sistema de transporte en extra alta tensión. Y hablamos de Argentina y del mundo. Entonces uno a veces hace estas digamos, comparaciones, es decir, bueno, nosotros que estamos en el extremo sur de América, si a nuestro país lo empezamos a desplazar por distintas regiones del mundo, podríamos ver cómo ocupa la costa este de Canadá y Estados Unidos, cómo ocupa prácticamente toda Europa, o bien cómo ocupa gran parte del sur de África, ¿sí? Y estas son imágenes que tal vez los eléctricos las hemos visto varias veces, pero es decir, si nosotros a nuestro sistema de transporte en 500 kV lo ubicamos en Europa y ponemos en Buenos Aires, en Zúrich, podríamos ver que Yacyretá llegaría a Hamburgo, que San Juancito de Jujuy estaría en Edimburgo, Gran Mendoza estaríamos en la región de Bretaña, Alicurá llegaría a Madrid y finalmente La Esperanza, que lo tenemos en Santa Cruz, llegaría al norte de África. Entonces, la dimensión de nuestro país es enorme, ¿sí? Como para pensar que todo esto que estamos viendo en Europa en realidad es una red que está muy mallada respecto a lo que es nuestra red. Y una comparación, volvemos a España. Y decimos que, bueno, mientras España tiene una superficie de 500.000 de kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 2,8 casi, 2,78, ¿sí? La relación de superficies es que Argentina es 5,56 veces más grande que España. Y las líneas, en España lo que tenemos es 400 kV, y si nosotros sumamos entre 500 y 220, más o menos tenemos 17.000
kilómetros de línea, mientras que los 400 kilovolts de España es de 21.000 kilómetros. Esto nos dice que teniendo una superficie 5,5 veces mayor, la cantidad de kilómetros de línea es de 0,8. Entonces, también tenemos una distribución poblacional que también está muy concentrada hacia lo que es el área de Buenos Aires. Pero indudablemente, nuestras líneas tienen características de funcionamiento muy distintas a las que puede haber en cualquier otra región, sobre todo si nos estamos comparando con Europa. Podríamos tener comparaciones con, bueno, con otros países, pero sigamos con nuestro planteo. Y acá ya nos estamos introduciendo en lo que ha sido el evento del 16 de junio del año pasado, y es entender esta situación que nosotros tenemos recursos primarios lejanos, que tenemos la demanda muy concentrada en Buenos Aires, que pretendemos abastecer con determinados niveles de calidad y confiabilidad, y en función de poder aumentar la confiabilidad, necesitamos también pensar cuál es la infraestructura que va a abastecer esa demanda. Por empezar, lo que decimos es que las fallas pueden existir en los sistemas, y de hecho hay protecciones y hay sistemas para tratar de minimizar los efectos que puedan ocurrir asociados a la aparición de un cortocircuito, una falla o la salida de servicio de algún elemento. En general decimos que, bueno, como falla, tenemos de referencia que tenemos del orden de 0,4 fallas cada 100 kilómetros y año, y pensando que tenemos más o menos del orden, para hacer números redondos, de 15.000 kilómetros de línea en 500 kilovolts, diríamos que, bueno, que vamos a tener 60 fallas por año, ¿sí? Y que la pérdida de una línea puede estar en 1/3 de las veces que tengamos estas fallas, entonces vamos a tener 20 fallas al año. Y finalmente llegamos a que, bueno, que podemos tener una falla con una pérdida de línea cada 18 días. Es decir, nosotros en el sistema podemos tener fallas, y de hecho las hay. Las hay. Y muchas veces ni nos enteramos que han ocurrido, ¿sí? Cuando perdemos una línea, ¿qué ocurre? Primero, se modifica la condición en la que se ha establecido el flujo de potencia entre toda la red que hoy consumimos en La Plata o en Pehuajó, energía eléctrica que fue generada tanto en el Comahue como en el norte o bien en Yacyretá, ¿sí? El sistema es único y todo está vinculado entre sí. Entonces, la aparición, digamos, de una línea que dejamos de tener dentro del sistema hace que se redistribuya ese flujo de carga, que puede ser que al redistribuirse haya alguna línea que se sobrecargue, y entonces, para evitar que pueda ir a una condición en que se sobrecargue, es necesario que actúen ciertas protecciones para que pueda mantenerse las otras líneas aún en funcionamiento, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, llegaríamos a una sobrecarga de otra línea que podría salir, y así constantemente podrían estar sobrecargándose líneas y haciendo que las protecciones las saquen de servicio para evitar tener inconvenientes. Entonces, sabiendo que la pérdida de una línea puede generar modificaciones en el flujo de carga, vemos de qué manera garantizamos que ocurra la menor, digamos, perturbación para poder garantizar que mantenemos todavía el servicio en óptimas condiciones. Entonces, esta condición que decimos de que perdemos una línea y que puede ser que se sobrecarguen y salgan otras, decimos que tenemos distintas formas de corregirlo. Por un lado, es aumentar la cantidad de líneas. Concretamente, construir mayor longitud de líneas, tratando de, bueno, de garantizar esta condición que decimos que sea una red realmente muy mallada. Esto fundamentalmente es utilizado en regiones donde tenemos una alta densidad energética. Cuando la densidad energética es baja, resulta extraordinariamente costoso. Entonces, lo que tratamos es ver de qué forma la pérdida de una línea no nos traiga inconvenientes. Entonces, lo que hacemos es ver cuál es el problema que podría aparecer, y ante la posible saturación o llegar al límite de transmisión de alguna línea, lo que se decide es desconectar generación, ¿sí?
Y a esa condición de desconectar generación se lo denomina desconexión automática de generación, o la sigla DAG, que tal vez han escuchado el año pasado más de una vez. Este sistema en Argentina se utiliza desde hace más de 40 años. Y no solamente utilizamos DAG, sino también utilizamos un montón de otros elementos que no existen en otras redes, y menos, por ejemplo, la europea. Por ejemplo, utilizamos capacitores serie. Como lo que nos interesa es tratar de acortar distancias eléctricas, y tenemos distancias tan grandes, entonces la impedancia equivalente que tiene la línea la reducimos incorporando capacitores serie, ¿sí? A su vez, después también tenemos resistores de frenado para la generación, la posibilidad de tener aperturas monofásicas en las líneas. Las líneas de alta tensión, la condición de falla más factible que ocurra es el cortocircuito monofásico. Entonces, lo que se hace en lugar de abrir en forma trifásica la línea, se abre la fase que está fallada, quedan energizadas las otras dos fases, se aguarda determinado tiempo para tratar que se autoextinga la línea, la falla, autoextinga la falla, y transcurrido ese tiempo se cierra nuevamente esa fase que estaba abierta. Ante el cierre, si se autoextinguió la falla, entonces continúa cerrada la línea, y eso es como que no hemos percibido la apertura total de la línea. Si la falla no es autoextinguible y permanece, entonces cuando se cierra esa fase que estaba abierta, ve que todavía permanece la falla, entonces abre en forma trifásica, ¿sí? Acá el ejemplo es el famoso pájaro que digamos que se electrocuta, o un conductor que se cortó. Sería la diferencia entre una falla que podría ser autoextinguible y otra falla que no lo es. Esa condición de recierre monofásico nos permite, digamos, aún explorar más esta condición de que tratemos de mantener el servicio, ¿sí? Y lo tenemos implementado en nuestro sistema de transporte. Lo otro que tenemos implementado, como ya dije, es el disparo automático de generación, que digamos que lo define finalmente el transportista para ver que no se saturen las líneas, y por otra parte, el disparo automático de carga, que está dado por relés de su frecuencia. En lo que hace a la generación de energía eléctrica, tanto generación como demanda tienen que mantenerse en equilibrio. Todo lo que consumimos tiene que ser generado en ese momento, y la forma de ver si tenemos ese balance de generación y demanda es mirar la frecuencia. La frecuencia es la misma en todo el sistema, y lo que ocurre cuando aumenta la demanda y la generación no lo acompaña, lo que ocurre es que la frecuencia disminuye. Entonces ahí lo que necesitamos es garantizar que los generadores generen aún más. Bueno, tenemos la posibilidad de que tengan lazos de control los generadores, que hacen que ante una disminución de la frecuencia, mejoran, digamos, la apertura de lo que es la energía primaria, la máquina de impulso, para finalmente generar mayor valor de potencia eléctrica y mantener la frecuencia constante. Esos automatismos se realizan en forma totalmente automática, y es lo que se conoce como regulación primaria de frecuencia, ¿sí? No sé quién me está escribiendo en la página. Bueno. El otro punto, aparecieron unas manchas en la página que yo no los hice. No sé si la ven los demás. Sí, pero... Bueno, continúo, ¿sí? Para poder explicar esto de lo que es el disparo automático de generación, digo que, por ejemplo, tenemos un par de generadores, un sistema de transmisión, y tenemos una zona que estamos abasteciendo con dos demandas, demanda, digamos, de 1 más de 2, que termina siendo igual a lo que estamos transmitiendo por las dos líneas. Entonces, asumamos que hemos perdido una línea. La línea que perdemos es esta por la cual estábamos transmitiendo un valor determinado de potencia, y entonces, al dejar de existir esta línea, mandamos una señal para que
abra el interruptor de la generación, y entonces lo que hacemos es perder también esta generación G2. Por lo tanto, ahora nuestra área que teníamos una demanda que era de 1 más de 2, solamente puede ser abastecida por lo que puede transmitir esta línea. Y esta línea, lo máximo que podía transmitir es T1, entonces, al no tener esta línea que dispara este generador, hace que por esta línea solamente transmitamos T1, la demanda tiene que disminuir en el valor que anteriormente estaba transmitiendo la línea que perdimos. Y esta condición de perder demanda lo hacemos utilizando otro automatismo que está dado por los relés de subfrecuencia. Dijimos, que aumente la demanda y la generación es la misma, nos baja la frecuencia, pero también nos baja la frecuencia si mantenemos la misma demanda y perdemos generación. Este desbalance donde la demanda sea mayor que la generación genera una disminución de la frecuencia. Bien. Estas condiciones de disparo automático de generación las tenemos implementados en el país, también con condiciones de DAG regionales, y lo que hacemos es la detección de la pérdida de generación que hace que caiga la frecuencia, tratamos de recuperar la frecuencia a través de cortes. Y después, por otra parte, tenemos también los relés de subfrecuencia que también lo estamos usando. Acá tenemos el gráfico de lo que fue el domingo 9 de junio es la curva azul, el domingo 16 de junio es la curva en color colorado, que es donde se marca claramente que a las 7 de la mañana tenemos el colapso total del sistema, y luego se recupera hacia las 9 de la noche, y después para identificar también que varía mucho si estamos en un domingo o estamos en un día de semana, en invierno o en verano, vemos en la curva celeste lo que era el consumo del miércoles 26 de junio. ¿Cuál era la situación? El sistema estaba operando dentro de los límites permitidos, teníamos transmisión de Yacyretá de 1780 megas, 1000 megas que venían desde Brasil, ¿sí? A través de la vinculación que tenemos con Garabí, una generación de 900 megas en Salto Grande, y había una situación en que la línea que une Colonia Elía con Campana, se estaban desarrollando tareas para, digamos, solucionar un problema que había en ella, y a partir de que nosotros en Campana estamos teniendo una demanda también que es muy importante, lo que se hizo es hacer como una especie de bypass, vinculando la estación Campana con la línea que une Colonia Elía con Belgrano, ¿sí? Bien. Esto es un poco lo que sería el diagrama que correspondía al flujo que teníamos a las 7 de la mañana del día 16 de junio, y acá está simplificado lo que es el vínculo que tenemos. Desde Rincón sería Yacyretá, nos interesa conocer Mercedes, Colonia Elía, Belgrano, Colonia Elía, Campana, la tenemos empunteada porque estaba fuera de servicio, el bypass que hice referencia recién, y después las vinculaciones hacia Rodríguez. Esto es lo que tenemos conectado acá, y los valores de generación que tenía es lo que habíamos puesto, indicado recién en la otra filmina. Lo que decimos, digamos, lo que sabíamos es que, ¿qué pasó? Que había una condición transitoria de una línea, que hubo una falla en el sistema NEA, que es habitual, una falla, pero que finalmente no hubo actuación de DAG, y que se desvincula el litoral del NEA del resto del sistema argentino de interconexión. Y lo que quedó del resto del sistema argentino de interconexión colapsó, ¿sí? Entonces, ahí es donde vino la gran pregunta, es ¿por qué colapsó el SADI? Porque la pérdida de una línea no tendría por qué colapsar. Bien. Así es que, esto fue un domingo, el miércoles a la tarde nos llaman desde la Secretaría de Energía, pidiéndonos que veamos a ver cuál fue el motivo por el cual colapsó el sistema, y a partir de ahí trabajamos en forma, increíble, digamos, y con mucho apoyo de Transener, de CAMESA, de la propia Secretaría, para poder lograr en tiempo récord
un diagnóstico de por qué colapsó el sistema, que fue la primera pregunta que nos pidieron, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que hicimos desde el sector de estudios? Todo el sector de estudios se puso a trabajar en este tema, fue desde obtener los datos preliminares, que inicialmente nos la dio la Secretaría de Gobierno de Energía, solicitud de datos para poder hacer simulaciones, que es la forma en que nosotros validamos hipótesis que podamos estar explorando, elaborar un flujo de carga que reproduzca la situación inicial. El mismo lunes se fue a Camesa, a Pérez, para poder obtener ahí información de primera mano, ¿sí? De forma tal de poder ir viendo qué era lo que había ocurrido. Evaluación del registro de frecuencia, que era finalmente lo que, desde donde arrancamos para saber, bueno, qué pudo y explorar qué pudo haber pasado, para después hacer un modelo que pudiera responder o dar explicación a cuál había sido la causa del colapso. A su vez, analizamos la información enviada tanto por Transener y Camesa, y el 21 de junio es que arrancamos a hacer este trabajo, y una semana después, el 28 de junio, presentamos un informe preliminar ante la Secretaría de Energía, que fue señalando cuáles fueron las causas que originaron el colapso. Luego, a posteriori, bueno, comento que a partir de ese informe del 28 de junio, luego el secretario de Energía brindó un informe oficial en el Congreso, en el Senado, ¿sí? Para explicar las causas utilizando las conclusiones que habíamos obtenido nosotros en el informe. A posteriori de esto, después tuvimos los registros de las protecciones de Transener, y esto fue para el 12 de julio, ya pasado algunos días. Y entonces lo que hicimos fue analizar los registros de protecciones para después definir cuál fue la causa original de la falla. Y ahí lo que hicimos es trabajar todavía con más modelos, tanto para transitorios electromecánicos, y ver esto de las actuaciones de los relés, a ver cómo había sido, para ajustar lo que habíamos evaluado en forma preliminar, si eventualmente había que corregir algo de lo que habíamos señalado inicialmente. Y finalmente hicimos otra validación más, que fue comparar registros de las protecciones con simulaciones que hicimos en los modelos que implementamos nosotros en nuestro instituto, para ver esta parte de cuando se desvincula el NEA, para finalmente hacer un informe final que presentamos a fines de julio. Volviendo al sistema y lo que ocurrió. Decimos que ocurre, inicialmente no analizamos qué pasó con la falla, lo que nosotros decimos por qué colapsó el sistema. Entonces, ¿cómo fue la secuencia inicial? No la analizamos, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué colapsó el sistema? Entonces, lo que sabemos es que era esta la situación, y que de golpe lo que se pierde es todo el NEA, generando un déficit de 3.200 megavatios, para una condición de carga, de demanda general, que era del orden de 13.200. Y este era el registro de frecuencia. El desbalance que tenemos, perdemos generación, bueno, ¿qué pasó con la carga? Si eventualmente salió toda la carga que tenía que salir para poder ver que la frecuencia no se nos fuera. Lo que vemos es que, decíamos, bueno, un déficit de 3.200, debía ser corregido ese desbalance. ¿Y de qué manera lo podemos corregir? Bueno, por un lado, con esto que les dije, que los generadores tienen la posibilidad de hacer una regulación de frecuencia a través de automatismos, y que eso de alguna manera está prefijado para el despacho, de forma tal que, bueno, se pone a los generadores con posibilidad de tener del orden de un 3% de reserva. Entonces, con la generación que había, con lo que había quedado del lado del sistema, que no salió del lado del NEA, la generación existente a lo sumo nos podía dar del orden de unos 300 mega más de generación. Y lo que perdimos de generación fue 3.200. Entonces eso no era posible. Lo que sí teníamos que ver, los relés de corte de carga. Son 7 niveles que están establecidos acá, se indican cuáles son los valores en respecto a las frecuencias, donde actúan, cuál es el porcentaje de carga que van a sacar, y lo que vemos es que el total de esos 7 niveles podrían cortar hasta un 42% de la demanda. Bueno, ¿cuánto es el 42% de la demanda que quedó en el resto del sistema? Lo que todavía del lado nuestro, digamos, de provincia de Buenos Aires, no del NEA, y el resto del país, ¿no?
Bueno, el 42% implicaba que podía haber un corte de unos 5.250 megas, que superaban a los 3.200. Entonces decimos, bueno, con la actuación de todos los escalones de los relés de subfrecuencia, es factible que haya un corte de carga, pero no el colapso generalizado. Por otra parte, los generadores también tienen condiciones definidas en sus protecciones de cómo tienen que soportar las variaciones de frecuencia y durante cuánto tiempo. Hay algunas diferencias respecto al PT4, que es un procedimiento técnico de CAMESA, en el cual hay algunos generadores que tal vez están ajustados de otra manera. Pero pongámoslo en forma general, decimos que, bueno, que tiene que haber una duración de 100 segundos, siempre y cuando la frecuencia se encuentre entre 49 hasta 48,5, ¿sí? Durante 100 segundos tienen que soportarlo, o bien así 25 o 15 segundos, y por debajo de 47,5 pueden salir en forma instantánea, ¿sí? Esto es frecuencia, ¿sí? Y en el eje de abscisa estamos teniendo el tiempo por el cual tiene que ser capaz de soportar estas variaciones de frecuencia, los generadores. Cuando fuimos, el grupo que fue a Pérez, lo que obtuvo es información que brindan cada 10 segundos, ¿sí? De cómo es el estado de despacho de generadores. Y entonces, a partir del momento que se había provocado el colapso, lo que obtuvimos es cada 10 segundos cómo había sido la variación de potencia de los generadores. Algunos puede ser que hayan salido y otros que hayan modificado el valor de potencia que estaban generando. Pero no teníamos en qué instante ocurrió cada una de estas variaciones de potencia. Sí teníamos valores totales, en los 10 primeros segundos, luego los 20 y finalmente los 30 hasta los 30 segundos finales. Con toda esta información que tenemos de definición de relés de subfrecuencia, que salieron algunos generadores, se armó un modelo de simulación. Y el registro que se tenía era la frecuencia. Entonces, lo que empezó a armarse fue decir que veamos cómo fue la variación de frecuencia, establezcamos los relés de subfrecuencia que van a cortar carga con determinado esquema, veamos cuáles son los valores de delta P que hay que poner de variación de generación que hemos ido perdiendo, y a partir de ahí, bueno, estuvimos haciendo, acá pongo, decir, estos bloques que pongo como bloques máximos, en realidad tiene todo un desarrollo con mayor detalle, donde acá, por ejemplo, están todos los escalones de los relés de subfrecuencia, y este sería el ejemplo de uno de ellos. Finalmente, lo que encontramos es que habiendo perdido los 3.200 megavatios, si consideramos que actuaran todos los relés de subfrecuencia de forma tal que el 42% fuera eliminada como demanda, veíamos que reproducimos el registro de frecuencia considerando que era factible que salieran incluso de la generación existente todavía conectada en sistema 2.350 megas, ¿sí? En realidad, fue otro el valor, entonces ahí mismo llegamos a la conclusión que no actuaron todos los relés de subfrecuencia, como tendrían que haber actuado. Entonces, lo que decimos es que ante el evento inicial de la pérdida de la línea, si hubiese actuado la DAC inicial, se hubiera perdido un valor pequeño de desbalance de potencia, que era del orden de 1.200 megas. Al no actuar la DAC, y si no hubiera habido desconexión de generación, podría haberse, digamos, restablecido y continuar funcionando el resto del sistema con cortes un poco mayores que correspondían a los relés, porque la DAC eran del orden de los 1.200, después pasamos a perder 3.200 megas de generación, entonces había que sacar carga por esa generación que habíamos perdido. Ahora, cuando estamos viendo esto de que no actúa la DAC y considerando el máximo corte de demanda posible, vemos que la desconexión de 2.350 megas adicional podría llevar a que el sistema finalmente colapsara. Y sin actuar la DAC, considerando el máximo corte de demanda posible y una desconexión de generación adicional de 2.100, el sistema se lograba recuperar. Acá finalmente lo que vimos es que
si el máximo corte es menor al máximo reglamentario respecto de los relés de su frecuencia, la desconexión de generación máxima para que el sistema no colapse se tiene que reducir en la misma cantidad que esa disminución de cortes. Finalmente, con los valores de demanda que, digamos, de generación que vimos que salió, y asociando que los relés de su frecuencia es responsabilidad tanto de fundamentalmente los distribuidores, las primeras conclusiones que dijimos es: hay una responsabilidad por parte del transportista, porque no actuó la DAC, que inicialmente tendría que haber actuado, de los generadores, porque hubo generadores que salieron de servicio cuando todavía tenían que mantenerse en servicio, y de los distribuidores, porque indudablemente no todos los niveles de corte se implementaron, sino que fueron apenas algunos, ¿sí? Con todo esto fue lo que decía que fue el informe que brindó el ministro, ¿sí? Y bueno, y ahí tienen el vínculo que todavía permanece en el archivo que presentó el ministro en el Congreso, así que lo pueden ver. Pero nosotros continuamos trabajando y estudiando. ¿Por qué? Porque el primer modelo lo hicimos bastante acelerado en el tiempo, y entonces dijimos, bueno, pongamos ahora la regulación primaria de frecuencia, pongamos el estatismo, bueno, son temas técnicos, ¿no? De que también hay ciertos servicios de regulación instantánea, que hay ciertas cargas que salen de servicio, entonces también representamos eso, y volvimos a hacer los estudios para finalmente llegar a que si nosotros perdíamos los 3.200 megas, si además consideramos una salida de 1.754 megas por la salida de generadores adicional, y que a su vez este servicio de reserva instantáneo y las bombas de Río Grande son otra demanda que dejamos de tener, los relés de su frecuencia finalmente no actuaron el 42%, sino el 33%. ¿Sí? Eso fue ratificar los resultados que habíamos encontrado en el estudio preliminar. Y después de eso, estuvimos analizando un poco los registros de las corrientes, que dijimos que nos había llegado en julio. Y ahí lo que vemos, en realidad, es que estos son los registros de corriente que corresponden a la línea Colonia Elía Mercedes, y estos son los registros de corrientes, sí, que corresponden a la línea Colonia Elía, Manuel Belgrano, Campana, ¿sí? Bueno, sincronizamos los registros y demás, y finalmente esta sería la secuencia de eventos que ocurrió respecto a la falla inicial. O sea, explicamos y ratificamos por qué colapsó el sistema, nos interesaba también saber cuál fue la falla inicial. Y la falla inicial fue un cortocircuito monofásico en la fase R de la línea Mercedes Colonia Elía, muy cerca de la estación Colonia Elía. A esta falla actúa a la apertura monofásica, abre solamente la fase R de este proceso que les comenté, que se abre y después se va a cerrar, y después de haber abierto la fase R de Mercedes Colonia Elía, abre la fase R de la protección que está en la línea Colonia Elía Manuel Belgrano, en la estación Belgrano, y a continuación abre la que corresponde a Campana. Cuando abre esta de Campana, en teoría, hubiera correspondido que estas abran siempre y cuando esta protección viera también la falla entre estas dos protecciones. Estas dos protecciones abrieron viendo una falla que estaba más allá de esta primera respuesta que tendrían que haber tenido, primera zona, y faltándole, no hemos visto cuál era la señal que mandó a abrir. Bueno, porque hay también un colapso de información que llega y hay que analizarla, pero finalmente lo que ocurre es que Campana abre en forma trifásica. Como abre en forma trifásica, tendría que mandar una señal de DAC, pero como esta línea se encuentra, digamos, en condiciones transitorias, la señal de DAC que manda es que sea 0 el valor que tiene que abrir en generación. A continuación, cierra la fase R de las otras líneas, ¿sí? El recierre es exitoso para la línea Mercedes Colonia Elía, pero a partir de que, como estuvo abierta esta fase,
hay una corriente de desbalance que resulta importante y entonces se termina abriendo el interruptor desde Colonia Elía. Y eso lleva a que finalmente se abran la fase también SIT de Belgrano, haciendo que salga la línea Colonia Elía Belgrano. Al salir la línea Colonia Elía Belgrano, entonces ahora manda la señal de DAC que corresponde a la pérdida de esta línea, que es de 1260 megas. Pero ¿qué ocurre? Que primero se mandó una señal de DAC y transcurrido menos de 20 segundos llega esta otra señal de DAC. Y las señales de DAC señala que se bloquea, la primera señal bloquea una recepción de otra señal por 20 segundos. O sea, si llegan todas juntas, toma la de mayor valor, pero después queda bloqueada por 20 segundos para evitar que haya actuaciones por demás simultáneas. Entonces esto fue lo que generó el hecho de que no hubiera el disparo automático de generación que se hubiera esperado. Lo que comenté después es que a partir del modelo que hicimos en el programa PCS, que en realidad ese programa solamente utiliza secuencia directa, con la recomposición de secuencia, y esto para los electricistas, directa, inversa y homopolar, rehicimos lo que serían las señales de tensiones en Colonia Elía, en Campana, en Manuel Belgrano, para ver la simulación del modelo que nosotros estábamos haciendo para lo que es estos fenómenos electromecánicos, con lo que son los registros de las protecciones para validar lo que fueron los primeros momentos, en que se produce el cortocircuito, disminuciones de tensión, y ya después, bueno, viene la parte de apertura de las líneas que hacen que perdamos toda la parte del NEA. Bien. Como comentarios finales, es que el despacho de generación era acorde a los límites que teníamos en el corredor. La falla original es un cortocircuito monofásico en la fase R de la línea Colonia Elía Mercedes, cercana a Colonia Elía. La falla se despejó y actuó correctamente el recierre monofásico. Sale esta línea Colonia Elía, Manuel Belgrano, Campana por una inadecuada actuación de protecciones, y si hubiera actuado la DAC, el corte hubiera sido del orden de los 1200 megas. Nuevamente, vemos que hay responsabilidades compartidas por el transportista respecto a estos problemas de protecciones y DAC, los generadores que salieron cuando no tendrían que haber salido por desconexión por su frecuencia, y distribuidores y grandes usuarios en los relés de corte de demanda que no actuaron todos los escalones que correspondía que actuaran. Luego lo que sí, la generación fue bastante buena para nuestro criterio, se llegó al 100% a las 9 de la noche, ¿sí? Y podemos ver algunos eventos que hubo en otras oportunidades en distintos países y distintos años, viendo los megavatios que fueron cortados, cuál fue la población que estuvo involucrada y cuál fue el tiempo de reposición, viendo que en algunos casos fueron mucho más que las horas que tuvimos nosotros aquí. Bien. Para ir finalizando, decimos que la ingeniería eléctrica es uno de los principales pilares de nuestra civilización. Junto con alimentos, agua, salud y educación, brinda una contribución sustancial al desarrollo social y económico de la humanidad. Y acá vuelvo a la caricatura de 1881, que arranca de una forma muy humilde, ¿sí? Y ya habiendo finalizado el siglo XX, la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos quiere definir cuáles son los 20 mayores logros de la ingeniería durante el siglo XX, contemplando, digamos, 20 actividades distintas que van desde la telefonía, el automóvil, la actividad espacial, la electrónica, las comunicaciones. Quien gana el primer lugar para contemplar cuál ha sido el impacto que tuvo para el desarrollo y el beneficio de la sociedad, en primer lugar, fue considerado la electrificación como lo más importante para el beneficio que significó para la sociedad a lo largo de las actividades que se desarrollaron durante el siglo XX. Y entonces ahora que estamos transcurriendo el siglo XXI, es algo que siempre consulto y pregunto, ¿cuál es el nuevo desafío que tenemos dentro del área eléctrica? Y el gran desafío es superarse a sí misma, lo cual es bastante importante y desafiante. Entonces, como desafío de este siglo XXI,
puedo decirles y darles la enorme noticia de señalar que ingeniería electricista, que tiene tan pocos alumnos y que estamos haciendo mucha campaña para tratar de acercar tanto a varones como mujeres para que sigan esta carrera que realmente es apasionante, les comento que el año que viene se va a dictar en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ingeniería, es la primera facultad que va a tener la carrera Ingeniería en Energía Eléctrica. Entendemos que el alcance de la carrera es igual que electricista, es contemplada o eléctrica, ingeniería eléctrica o ingeniería electricista, que son las carreras que hoy existen, pero entendemos que identificar un poco más el nombre de la carrera va a hacer que eventualmente tengamos mayor concurrencia en los jóvenes. Finalmente, hemos conversado de estos temas para ordenarnos de todo lo que hemos dicho. Hablamos de la importancia de la energía eléctrica, recursos primarios, matriz energética y generación de electricidad, cuál ha sido la situación del SADI, qué causas originaron el colapso del 16 de junio del año pasado, y vemos que tenemos que seguir superándonos dentro del ámbito de la energía eléctrica. He llegado a la hora de discurso, y así que ahora comienzan las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Excelente la exposición. Lo que sí vamos a decirle a toda la audiencia virtual que somos casi 140 participantes. Vamos a tener que hacer todas las preguntas por chat. Así que yo voy a pasárselas a Patricia. Y vamos a empezar. Los saludos, que son muchísimos, no te lo vamos a decir, Patricia, pero hay muchos saludos y muchas felicitaciones para vos. Gracias. Lo cual no es una novedad eso. A ver si hay alguna... Hubo gente que tuvo problemas, pero después se acomodó con el audio. Bien. Yo quiero destacar que el trabajo es el trabajo de un equipo, que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Con gran esfuerzo hemos consolidado no solamente los antiguos, que estamos desde hace tiempo, sino también incorporando gente joven, y bueno, un poco de reflexión también, ¿no? En los momentos que estamos viviendo, y viendo que están apareciendo algunos kits de diagnóstico de COVID, es a partir de que justamente hay atrás gente que está trabajando en forma muy silenciosa y que después, en el momento que tienen que actuar, lo hacen en tiempo prácticamente nulo, ¿no? Bueno, eso quiero destacarlo porque se pudo hacer lo que se hizo en función del grupo de trabajo que está, y bueno, Mario Verocchi, Beatriz Barbieri, son dos personajes muy importantes dentro del grupo. Bueno, acá vamos a una primera pregunta. Este hecho, pregunta Carlos Vélez, ¿ha dejado alguna nueva previsión en el sistema? O sea, entiendo yo como que está preguntando si se hizo algo distinto, ¿no? De lo que Claro. Ustedes tienen que entender que nosotros actuamos en función de un requerimiento y que después no somos actores que participamos en forma directa. Entonces no podemos tener referencias de qué cosas se hicieron a posteriori. Sí puedo señalar que, bueno, que finalmente tal vez uno está confiado en que se hacen, digamos, las definiciones de cómo son los despachos y cuáles serían los automatismos que tienen que actuar, y es lo que uno tiene que verificar, es que finalmente esos automatismos actúen en la condición que han sido proyectados y programados, ¿sí? Entonces, bueno, indudablemente, por ejemplo, vendrán tal vez alguna consulta de cuáles fueron las penalizaciones que ha habido, porque finalmente, si no hubo cumplimiento de lo que había compromiso que había que cumplir, bueno, atrás seguramente también están las penalizaciones
que también no somos nosotros los que los definimos, sino justamente es el ente regulador quien quien las define. Pero yo creo que ha sido un gran llamado de atención a que lo que pensábamos que iba a funcionar no anduvo, entonces hay que tomar un poco más de cuidado, sobre todo para tomar los recaudos de verificar que las cosas funcionen bien. Bien. Menos como han sido proyectadas. Bien, acá hay una pregunta de Luis que dice, ¿cómo ve usted la evolución del SADE a partir de las privatizaciones de los 90? ¿Considera que nuestro SADE ha ido evolucionando en el sentido correcto de desarrollo? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que el problema que tenemos es que no terminamos de tener procesos de largo alcance. Y muchos de los procesos quedan circunscriptos a cosas muy breves para lo que significa generar una infraestructura que resulte confiable para todo el país. Yo lo que puedo señalar es que durante el proceso de privatización hubo obras. Hubo tal vez no todas las obras que hubiésemos querido, ¿sí? Pero algunas obras hubo. Definido el proceso de privatización, digamos, lo que se mejoró, por ejemplo, enormemente fue la generación. Eso lo tengo totalmente presente, o sea, antes de los 90 la regulación de frecuencia prácticamente no la llevaba ninguna unidad, y a partir de decir que, bueno, había una redistribución económica entre generadores, se empezaron a preocupar todos los generadores para poder tener los sistemas de regulación como correspondía, ¿sí? Se puso en servicio la cuarta línea, está bien, era un proyecto de Hidronor, pensando como estructuras importantes, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió después, yo digo más de los 90, es que pasó hacia el final de los 90 y en el 2000, la crisis 2001-2002, donde se separó, digamos, lo que era la regulación y la reglamentación que teníamos de una ley que todavía no fue derogada, ¿sí? La 24.065, ha hecho que se dispararan en forma muy asimétrica lo que son tarifas y costos reales de la energía. Y se le ha dado a la población una señal falsa de que la energía eléctrica es regalada, entonces no la hemos cuidado. Y me parece que ese fue el peor signo que podríamos tener, ¿sí? No darle la dimensión que realmente tiene. Sí ocurrió que a partir de este desfasaje, bueno, volvió el Estado a rehacer obras de planes y proyectos que tenía anteriormente. Pero no sé si toda la responsabilidad es exclusivamente la privatización. Me parece que tenemos de todo un poco. Está bien. Acá hay una pregunta. Sí digo que la infraestructura no es suficiente. Y se hicieron obras importantes que resultan, digamos, tal vez necesarias, pero no creo que fueran oportunas para el momento en que se hicieron. Porque finalmente lo que se llamó, y esto lo digo con un comentario personal totalmente, lo que fue el plan federal, entiendo que fue construir líneas y estaciones de 500 kilovolts en todas las provincias, pero hay que ver si era necesario tal así en los lugares donde se construyeron, ¿no? Capaz que había otros nodos con mayores demandas que hubieran requerido que la estación de 500 kilovolts hubiera estado en otra provincia. Pero bueno, tal vez se definió como política llevar adelante que todas las provincias tuvieran estación 500. Está bien. Acá hay otra pregunta que tiene que ver con lo que queda por hacer. ¿Cuál es el cronograma de mantenimiento de todos los dispositivos que fallaron? Digamos, eso es responsabilidad de las propias empresas. O sea, las distribuidoras tienen que ver aguas adentro, dónde están puestos los relés de su frecuencia y si en realidad están establecidos los escalones como corresponden. Voy a hacer otro comentario. Dicen, menos mal que fue un domingo a la mañana, porque entonces si hubiera sido un día a la tarde con mucha carga, capaz que lo más probable es que si hubiera sido un día con mucha carga, no íbamos al colapso. ¿Por qué? Porque justamente como es porcentaje de demanda lo que tienen que cortar, los 3.200 megas no era necesario, como la demanda era necesario llegar a todos los escalones de su frecuencia para que saliera la carga.
Si la demanda hubiera sido más grande, esos 3.200 representan un porcentaje menor de la demanda y hubiera sido suficiente con los relés que tal vez actuaron para esta situación del 16 de junio. Entonces no se hubiera llegado al colapso. O sea, el colapso fue la tormenta perfecta, digamos, ¿no? En función de cómo fue esta cuestión de las protecciones, el nivel de carga que era bajo, con lo cual, bueno, yo creo, o sea, con estos números no hubiera ocurrido en otro momento. Sí pone de manifiesto que si estamos proyectando, programando y definiendo la operación, pensando que tenemos 42% de demanda, no lo estamos teniendo efectivamente. Entonces hay que revisar cómo están esos relés. Bien. Otra pregunta. Ana Martín pregunta qué responsabilidad se le atribuye a CAMESA en la reposición del sistema, sabiendo que está abierto en 2 zonas del sistema interconectado nacional. Sabiendo que está, no te terminé de escuchar, sabiendo que está abierto en dos zonas del SIN, del Sistema Interconectado Nacional. ¿Qué responsabilidad tiene CAMESA en la recomposición del sistema, sabiendo que está abierto en 2 zonas del Sistema Interconectado Nacional? Que quedó separado en 2 áreas durante el colapso. Claro. No entiendo bien la pregunta. Supongo que es eso. Bueno, pensemos una cosa. Del lado, digamos, de la mayoría de la superficie de Argentina, quedamos en una condición que nos faltaba generación. Del otro lado, quedaron que había exceso de generación. Entonces, del otro lado lo que hubo es aumento de frecuencia y fundamentalmente arrastramos a Uruguay, ¿no? Porque Uruguay quedó conectado desde ese otro lado. Indudablemente CAMESA lo que tiene que hacer es coordinar cómo es la operación para que finalmente todo termine quedando interconectado. Y bueno, y lo que ha ocurrido también es poner de manifiesto, tal vez si hubo, a ver, yo personalmente considero que fue fantástica la recomposición y que haber llegado a las 9 de la noche con todo conectado, para mí fue muy bueno. ¿Podría haber sido en menor tiempo? Quizás sí. Entonces también ahí capaz hubo algunos problemas en cuando se puso en funcionamiento y algunos arranques en negro que tenían que funcionar y tal vez no funcionaron, pero no es información que nosotros tengamos en detalle para poder haber hecho un análisis, ¿sí? CAMESA trata de coordinar absolutamente todo, pero después finalmente quienes operan son los generadores, los transportistas y los distribuidores. Entonces puede estar indicando que hay que hacer tal o cual operación y hay que ver si finalmente el generador que quería que entrara de determinada manera en tal momento pudo o no pudo entrar. Es como que es el director de la orquesta que manda una orden, pero hay que ver cómo es ejecutada finalmente. No por mala intención, sino por tal vez limitaciones en algún equipo, o condiciones que haya quedado a posteriori de la salida, que le demande más tiempo ponerlo en funcionamiento. Bien. Agustín Rodríguez pregunta, ¿qué tan confiables fueron los valores pasados por los actores principales? Tanto generadores, transporte, CAMESA, etcétera. Entiendo que todas las protecciones deberían estar sincronizadas en fecha y hora en todo el SADI. No sé si esto se cumple al 100%. El tema es, en general, puede haber alguna diferencia, y bueno, y justamente ahí nosotros lo que terminamos es viendo de coordinarlas en forma absoluta a las protecciones. Y respecto a la información, yo señalo que, digamos, en todo momento, desde la propia Secretaría nos dijo, traten de ver lo que sea, como sea, bueno, y en realidad en ningún momento sentimos que nos estuvieran retaseando la información. ¿Qué ocurrió? Tuvimos una semana para hacer el informe, donde incluso todavía no había llegado parte de la información ni a CAMESA, ni a Transener, bueno, entonces finalmente a posteriori fue llegando más información.
como les decía recién, las protecciones las tuvimos el 15 de julio. Y bueno, después trabajamos a partir del 15 de julio con ese otro tema. Pero lo que hicimos, bueno, fue ver esta condición de estos registros que se tenían cada 10 segundos y hacer esta extrapolación y simulación para ver en qué momento fueron saliendo cada uno de ellos. Y después hay otra situación. Pasado, digamos, la situación crítica, ya un poco también se va perdiendo, digamos, la cuestión de necesidad de urgencia de poder resolver algo más, porque ya se dio la explicación que correspondía, y bueno, después también lo que fue con respecto a la falla. Porque incluso las primeras presentaciones que había era que se decía que había una falla en la línea Colonia Elía Manuel Belgrano, cuando en realidad la falla inicial fue la otra. Bien. Bien, acá hay un amigo en común, Fabián Arrostito, pregunta si se analiza algún cambio de la manera en que deben actuar los relés de subfrecuencia en cuanto a los escalones. No creo que sea necesario, digamos, mientras que finalmente lo estén haciendo. También, digamos, actúan también por derivada, ¿no? No hace falta llegar solamente a los valores absolutos, sino también ver cuál es la pendiente de variación que corresponde tratar, para poder definir en qué momento se corta. Pero lo importante sería que estén conectados y que garanticen el porcentaje de demanda que hay que sacar. Bien. Gustavo Grossi pregunta si se hacen replanteo de los tiempos de actuación de todas las protecciones involucradas. Los tiempos de actuación son razonables, digamos. Inclusive, a ver, hemos verificado los temas de los tiempos de recierre, que teóricamente uno dice 800 milisegundos, pero después registrados son del orden de unos 900 milisegundos en función justamente de operación de interruptor y demás. Y bueno, y el sistema viene funcionando muy bien dentro de todo, porque estamos señalando, tenemos salidas de línea que no nos hemos percatado, y bueno, esta situación fue tan extrema que se enteró todo el país. O sea, todo el país se dio cuenta de lo importante que es la energía eléctrica. A mí personalmente me cargaban porque decía que era una operación de marketing que yo estaba haciendo la carrera. Para la ingeniería eléctrica. Claro. Acá Aguilar pregunta, ¿qué le faltaría implementar al SADI para evolucionar? Crecer en líneas. Nos preocupamos mucho en la generación y nos olvidamos lo que es el sistema de la red. Claro. Donde tengamos una red más sólida, son menos los automatismos que hay que poner para garantizar el servicio. Es lo que te referías ayer al tema de de la generación eólica, ¿verdad? Claro. Bueno, con la generación eólica yo hacía referencia a otra cosa también, ¿no? Que no sé si quedó tan presente. La gente común, digamos, la que en general ve con mucha simpatía toda la generación renovable, que es lógico que tengamos que incorporarla, y digamos, si está bien que lo vayamos haciendo, incluso la generación distribuida, que tengamos más cerca de las demandas lo que es la generación, y cuanto mayor, bueno, también la generación distribuida implica que tenemos que incorporar también mayor inteligencia a la red, garantizando tener una red que también acepte estas conexiones. Cuando no tenemos red, resulta difícil las conexiones de nueva generación que queramos poner. Pero yo lo que decía era que respecto a la generación renovable, la gente común piensa que la matriz energética es solamente para la generación de energía eléctrica. Entonces están contentos con la incorporación de parques eólicos, cuando en realidad el problema que estamos teniendo es que los recursos primarios, hay un gran consumo que estamos teniendo, por ejemplo, de petróleo hacia lo que es el transporte. ¿Y qué políticas estamos llevando adelante para tratar de hacer más razonable y eficiente el transporte público? Y nos preocupamos por tener un montón de autos eléctricos, cuando lo que en realidad tendríamos que tener es un mejor transporte público para evitar que los transportes sean tan individuales, ¿no? Para que los recursos también los usemos de mejor manera. Entonces, que energía no es solamente energía eléctrica, ¿no? Que lo asocian a, bueno, a la generación eólica.
sino que la matriz energética requiere de todos los recursos, y cuanto mayor variación y variabilidad de recursos cantidad de recursos tengamos, cuanto más variables sean los mismos, mejor es. Y de hecho, yo también pienso que la energía nuclear es una energía muy seria para pensar en que vamos, digamos, a favor de evitar las emisiones que corresponden a los gases de efecto invernadero. Y de hecho, para la COP21, Argentina se comprometió en 2015 a aumentar las energías renovables y la energía nuclear. Dentro de los ODS tenemos que ver. Bien, seguimos con las preguntas. Marcelo Morelli pregunta, ¿se puede hacer que la DAC o los DAC se programen para que ante una segunda orden de desconexión de una potencia muy relevante frente a la primera orden de cero desconexión, le dé prioridad a la segunda, esos 20 segundos? Muy electrónica la... Eso, no, eso, digamos, hay que definirlo. A ver, el hecho de que se quede inhabilitada la DAC por un determinado tiempo es en función de que puede haber un disparo sucesivo y que, bueno, que finalmente lleguemos al colapso porque se hizo caso a todas las señales de DAC que llegaron, ¿sí? Entonces está bien que hay que tal vez tener un tiempo. Creo que lo que ha habido es un error en decir que tenía que haber una DAC cero, ¿sí? Había que hacer otra modificación a la DAC, en lugar de decir que había que no considerarla con un valor nulo. Entonces, acá es donde vienen algunas cuestiones de implementación de automatismos que a veces hay que tener algún cuidado. ¿Cuál es el significado? Parecería, no tiene que disparar DAC. Pero una cosa es que no tiene que disparar al generador, y otra cosa es mandarle una señal que diga que el valor que tiene que disparar es 0. Claro, sí. Si no hubiera salido esa señal, salía la otra directamente, y bueno, estaba la DAC hecha. Patricia, ¿podemos seguir con las preguntas? Porque hay más, ¿eh? Sí, yo no sé ustedes si no están aburridos ya. Lo que sí, tal vez si alguien me escribe, yo solamente un comentario porque ahí vi algo que me escribieron por privado. Mi correo electrónico estaba al final de la filmina, pero para que lo tengan más claro, el más fácil, es parnera@ing.unlp.edu.ar. parnera@ing.unlp.edu.ar. Por si alguien quería escribirme, no puedo estar respondiendo por privado en el chat. Está bien. Rodrigo Ortega pregunta, ¿cómo ve la autogeneración como evolución de la demanda hacia un consumo responsable y evitar corte de este tipo? ¿Hay estimación de cómo debería cambiar el sistema si crece la autogeneración? Entiendo que se está refiriendo al tema de la autogeneración de paneles solares. Sí, digamos, como autogeneración podemos estar pensando desde una gran industria que también tiene su propia generación, hasta el mismo usuario a nivel de baja tensión, ¿no? Digamos, indudablemente tener generación cerca de la demanda hace que disminuyamos las pérdidas a nivel de lo que corresponde la transmisión y transformación que tengamos y demás. Pero el tema es ver cuáles son los recursos que utilizamos para garantizar esa generación y cuáles son los rendimientos que estamos teniendo dependiendo del tipo de generación que se utilice. Y por otro lado, que también es otro tema que me preocupa enormemente, y acá está Alicia Baragatti por ahí dando vuelta que la vi, es que también la gente confunde eficiencia energética con energía renovable, ¿no? Y entonces, lo primero que hay que actuar también es ver de qué manera dejamos de derrochar y usamos bien los recursos para garantizar que lo que estemos consumiendo sea lo mínimo posible, más allá después de decir, bueno, a su vez le sumo generación cercana para que resulte mejor todo, ¿sí? No conviene, digamos, si hacemos el caso extremo, pongo paneles fotovoltaicos en el techo de mi casa
para así la cuenta de la luz es más económica. Pero resulta ser que no garantizo el buen cerramiento de las aberturas que tengo, y entonces la climatización es nula, porque las entradas y salidas de aire hace que no pueda, siga gastando un montón, ¿sí? Entonces, todo lo que sea generación por autogestión, hay que verificar primero también cuáles son los consumos para tratar de optimizarlos y a partir de ahí entonces ver qué generación puedo sumar. Y eso, si después tenemos que pensar que tienen que haber automatismo por cuestiones de seguridad hacia la red, bueno, hay que ponerle bastante infraestructura a la red para que también actúen esos automatismos. En cuanto a desconexión de generaciones, para garantizar que después se puedan hacer algunas obras o mantenimiento. Acá pregunta NERF, según sus proyecciones de demanda, ¿qué tipo de generación sería prioritaria incorporar al SADI? Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes que, a ver, Argentina es un país muy vinculado al gas. Y el gas es digamos, el elemento de la transición energética. Los procesos en los cuales hemos pasado han hecho que un recurso, como es Vaca Muerta, que ha tenido un desarrollo inicial que parecía que nos iba a permitir ser exportadores de energía nuevamente, vuelve para atrás. Entonces estos procesos de ida y vuelta son los que nos empequeñecen como país. E indudablemente, teniendo, por empezar, como digo, recursos genuinos, como es el gas, y tecnología propia en lo que hace a la energía nuclear, tenemos que ver bien los temas ambientales y no temer de ciertas discusiones técnicas que tenemos que dar en serio. Y me parece que por el lado de los ingenieros tenemos que ver en firme de qué manera optimizamos estos recursos para tratar de garantizar el abastecimiento interno inicialmente, pero también la posibilidad de exportación. Y hay ciertas oportunidades que son únicas en el momento que ocurre. Y si Vaca Muerta hay que aprovecharla ya, y para mí, bueno, gas es concretamente lo que hay que utilizar en este momento ya, porque lo tenemos. ¿No? Bien. Bueno, ahí ya vamos a ir terminando. Hay una pregunta ahí que dice que la mesa como operador del SADI debe controlar los ajustes de los relés de su frecuencia de las cargas y sobre frecuencia de los generadores. Creo que no es una pregunta, es una expresión. Así que no sé si querés agregar algo, Patricia. No, bueno, finalmente lo que ocurre, a ver, yo vuelvo a la ley 24.065, ¿no? Finalmente transportistas y distribuidores son concesionados. Y también los generadores, bueno, va por el lado privado y hay ciertos compromisos que tienen que cumplir. Y se garantiza, bueno, usted tiene que demostrar que su máquina se va a mantener en funcionamiento dentro de este rango de frecuencias durante este tiempo. Si se detecta que la máquina salió, entonces tiene que ser penalizado. Y si el señor distribuidor no cortó la demanda que correspondía, cuando se le dice que tiene que tener tales escalones de corte, entonces también tiene que ser penalizado. Entonces ahí estamos en la mitad, porque estamos por el lado de la ley 24.065, pero después queremos estatizar todo y hacer control de todo. Entonces yo digo, ¿es rol de Camesa inspeccionar absolutamente todo? Porque si no, de lo contrario, sí, voy, lo inspecciono ahora, me doy media vuelta y capaz que después lo vuelven a ajustar de otra manera, ¿no? Pensándolo como una cuestión tan dinámica. Entonces ese control y verificación, ¿quién lo tiene que hacer? Y lo tiene que hacer el que está en la operación directa, me parece. Y que después, en todo caso, haya una penalización lo suficientemente dura para que uno garantice que tomó todos los recaudos para que las cosas funcionen como las tengo declaradas. Si después las penalizaciones no son duras, entonces me conviene más la penalización que preocuparme para que las cosas funcionen bien. Entonces ahí puede ser que haya distintas posturas.
Bien. Bueno, creo que quedan 2 preguntas nomás. Dice, para ustedes, ¿cuáles serían las obras, C. Daglio pregunta, para ustedes, ¿cuáles serían las obras prioritarias a realizar para que no existan nuevos colapsos? Creo que algo dijiste, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, algo que digo cuando puedo, y si me entienden, es, si nosotros tenemos el 38% de la demanda puesta en Buenos Aires, ¿qué esperamos para tener una línea en corriente continua que garantice la potencia que se genera a miles de kilómetros de distancia para que finalmente llegue cerca de la ciudad de Buenos Aires? ¿No? En corriente continua no tendríamos estos problemas sincrónicos que tenemos. ¿Necesitábamos una estación en 500 kV en cada provincia? Fantástico, ya lo tenemos. Necesitábamos tener líneas, qué sé yo, lo digo desde un principio, ¿no? Pensando en Yacyretá, Buenos Aires, ¿por qué no la tercera línea fue en corriente continua, por ejemplo, para pensar? Entonces me parece que hay que pensar en cuestiones de infraestructura. ¿Qué ocurre? Como no tenemos recursos económicos, terminamos haciendo cosas que podamos construir. Está bien, pero también en algún momento tenemos que pensar un poco más allá. Entonces, ¿cuál es el impacto que implicaría poder llevar adelante otro tipo de obras que hacen también a mejorar, en definitiva, la confiabilidad en el sistema? Alguien me dijo en algún momento, porque no había actividad, no había antecedentes, digamos, en el tema y demás. Bueno, Itaipú se construyó por los mediados de los 80 y, digamos, y toda la generación del lado paraguayo se termina, gran parte se convierte a corriente continua y se transmite en corriente continua a San Pablo, ¿no? Y está en la región, no estamos hablando ni de China, las Tres Gargantas, ni ningún otro país. Entonces, me parece que lo que hay que pensar es en mejorar, digamos, la red, tanto de alta como de media y baja, y asociado a eso van los transformadores, o sea, finalmente es necesario mejorar la infraestructura en general de la red, que es lo que no resulta, digamos, atractivo tal vez para inaugurar, me parece, ¿no? Entonces por eso capaz es más visible una central que lo que es la red. Bien. José Soña pregunta si en Transener y Trasban tienen establecidos procedimientos de mantenimiento programado refrendado por el sistema de calidad. La DAC de Transener no funcionó. ¿Se conoce el motivo? Yo no puedo hablar de los procedimientos en general. Sí señalo que si eventualmente desde el instituto hemos participado en algún tipo de trabajo en función de que ha habido algún inconveniente, hemos visto que hay procedimientos de definiciones de cómo son los mantenimientos y demás que lo tienen todas las empresas, ¿sí? Pero me parece que no es una pregunta que pueda yo responder, ¿sí? Porque va directamente a lo que corresponde a las empresas, ¿sí? Bien. Yo voy a leer solamente las preguntas, hay algunas opiniones, pero estamos ya con el tiempo medio limitado. Acá Omar Martín vuelve a preguntar, ya que tenemos una red muy extensa, ¿no sería interesante tener el SADI dividido en varias zonas aisladas según la generación que pueda suministrar a cada una luego de un estudio de flujo? No. Está demostrado que lo mejor que podemos tener es estar todos conectados. Fíjense incluso lo que es Europa, que se encuentra totalmente conectada. Estados Unidos, por ejemplo, lo que sí tiene, en algunos casos, conversoras de corriente continua, ¿sí? Que están conversora a inversora, espalda contra espalda, lo que se denomina back-to-back. ¿Para qué? Para que eventualmente el efecto de una perturbación no se transforme en una cascada que involucre a todo el país. Pero, digamos, lo mejor que nos puede ocurrir es estar todos conectados
y bueno, y mejorar lo que son los vínculos, porque el problema es que cuando tenemos entre dos puntos un hilo, donde se corta el hilo, perdimos la referencia de los dos lados. Y ese vínculo que nos está uniendo eléctricamente, cuando lo perdemos, termina siendo una distancia eléctrica enorme, porque, qué sé yo, pensando entre Rosario y Córdoba, se corta Rosario y Córdoba, y entonces tenemos todo el país dando vuelta como distancia eléctrica, que para el sistema sincrónico tiene sus inconvenientes. Entonces, lo mejor es tratar de aumentar la red, hacerla cada vez más mallada, y eso da la complementariedad. Después lo otro, que tenemos pocos vínculos con los países vecinos también, ¿no? Que tendríamos que estar un poco más vinculados. Lo que sí también depende de qué tipo de vínculo tenemos, porque podríamos tener problemas de un problema de oscilaciones electromecánicas, por ejemplo, con una posible vinculación a Chile. Entonces ahí tal vez la conversora back-to-back sea oportuna. Pero bueno, estamos vinculados a Uruguay como si fuera parte de nuestro país, y a Brasil exclusivamente por Garaví, y después ya Ciretá con Paraguay. Pero la red tiene que ser más grande. José Insoña vuelve a preguntar, ¿el crecimiento de la matriz energética se debe al aumento de kilowatt hora generado? ¿Cómo? ¿De energía generada? ¿El crecimiento de la matriz energética se debe al aumento de energía generada? A ver, vamos por parte. La matriz energética, como matriz energética del país, se refiere a todos los recursos necesarios para que finalmente funcione el país. Y entre esos recursos está también lo que corresponde a petróleo, gas, que no es exclusivamente para el uso de energía eléctrica. Luego, el crecimiento que hemos tenido en cuanto a generación, energía eléctrica, yo los valores que estuve dando es de potencia instalada, pero muchas veces la potencia instalada no es coincidente con la potencia disponible, porque puede ser que haya centrales que estén fuera de servicio, o bien centrales que estén limitadas en el valor de generación que puedan tener. Por eso suelo decir yo consumo y no digo demanda, porque cuando se ven esos registros, digo, capaz que la demanda era superior, pero no se podía abastecer. Entonces lo que quedó registrado fue lo que se consumió, ¿sí? Y bien, si vemos lo que fue la evolución del consumo en el último tiempo, vemos que 2019 estuvo bastante achatado respecto a crecimientos anteriores, y bueno, en lo que va del 2020 estamos teniendo un decrecimiento. Comparamos el consumo de mayo del año pasado al de 7,6% de disminución. Entonces, sí, lo que veo, digamos, de los valores que presenté respecto a cómo ha sido el crecimiento en teravatios horas del 73 hasta esta época, es que, primero, es necesario llegar a más cantidad de gente que aún no tenía servicio eléctrico, y eso se está logrando. Son algunos de los puntos planteados en el Objetivo para el Desarrollo Sostenible del 7, que es energía asequible para todos, ¿no? Y sustentable. Llegamos a más. Pero después el otro punto es que nosotros como individuos somos cada vez más electrodependientes. Y eso se lo digo a los alumnos. Nosotros antes usábamos gas para calentar el agua del mate, y ahora usamos la pava eléctrica. Antes usábamos, hace tiempo, mucho tiempo atrás, estufas a querosén para calefaccionarlos, después estufas a gas, ahora aire acondicionado. Entonces, finalmente, el recurso de energía eléctrica es cada vez más indispensable dentro de nuestra vida moderna. Y sobre todo a los jóvenes, digo, ustedes entran a una habitación y desesperados buscan dónde enchufar el celular para poder cargarlo, ¿sí? Entonces, si no tenemos conciencia de que para poder tener ese recurso que nos permite acceder a los beneficios de la tecnología que hoy tenemos y el bienestar que tenemos que tratar de cuidarlo, y no lo estamos cuidando como corresponde, porque justamente estamos dando una señal falsa de lo que es el costo de esa energía. Y no tenemos problema en pagar cifras siderales en la comunicación que tenemos con nuestros teléfonos celulares, pero objetamos montos de la tarifa eléctrica o de la tarifa de gas.
Entonces, finalmente, el crecimiento de energía, digamos, dentro de la matriz, bueno, tiene que ver no solamente con el recurso, porque también en su época hubo que importar petróleo y gasoil, y digamos, ¿por qué? Porque el gas no era suficiente, entonces se corta, ustedes saben que en el invierno el gas se prioriza para calefacción, digamos, domiciliaria y no para la industria. Entonces la industria tiene que utilizar otro tipo de combustibles y más aún la generación eléctrica, donde el otro combustible tiene otro tipo de prestaciones, contaminación, bueno, y todo lo demás. Entonces los consumos de energía eléctrica en nuestro país no creo que haya tenido el crecimiento que hubiera correspondido, sino que finalmente durante mucho tiempo fue el valor que se podía abastecer. Bien. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta yo al presidente del colegio, porque me piden cerrar, pero hay 4 o 5 preguntas más. El ingeniero Daniel Palacio, a ver qué opina. No, bueno, es Patricia quien tiene que opinar porque veo que ya está casi agotada. Pero bueno, si se aguanta 2 o 3 preguntas más, iríamos con eso y cerramos. 3 preguntas y cerramos. ¿Cómo no? No hay problema. Bien. Acá preguntan, Máxima me sale acá, en el caso del valor del DAC 0, ¿se puede suponer que estuvo dada por una falla en la baja de la línea a reparar? ¿Por qué no puede salir una señal de una línea que no está normal? Porque no puede salir una señal de una línea que no está normal. Creo que ahí es una afirmación eso. A ver, la señal DAC 0, digamos, es que estaba, porque, bueno, y salió, porque si no hubiera salido, no hubiera pasado lo que, no hubiera inhabilitado la señal de DAC que correspondía a cuando sale la línea Colonia Elía Manuel Belgrano. Lo que sí ha habido, entiendo, algún problema en comunicaciones de las protecciones, y por eso abrieron Campana y Manuel Belgrano, viendo la falla como monofásica, viendo el cortocircuito monofásico, pensando que estaba dentro de la zona que tenían que actuar cuando en realidad no lo era, porque estaba más allá de la barra de Colonia Elía. Entonces ahí, digamos, hubo algún problema en la comunicación de las protecciones que entendieron que tenían que abrir. Entonces, ahí es donde me parece que estuvo el inconveniente que generó todo este problema. Pero insistimos, más allá de este problema, después estuvo lo demás, que no actuaron los relés de su frecuencia, que hubo generadores que salieron que no tendrían que haber salido, o sea, no es exclusivamente que no funcionó la DAC del transportista, ¿no? Está bien. Acá hay una persona que es de otro distrito, así que no le vamos nada, es una broma. Es Alejandro Pasarini. Alejandro. Dice, es el presidente del Distrito 4 y nos pregunta, te pregunta a vos, a tu entender, ¿cuáles son las razones por las que no se reglamenta la generación distribuida en la provincia de Buenos Aires? ¿Puede ser motivo la red de distribución existente? ¿Puede ser motivo cómo está la red de distribución existente? No sabría responderle a la pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual no se reglamenta? No podría responderlo. Está bien, está bien. Sí, decimos y digo que, digamos, que está faltando infraestructura en la red y en la red de distribución, digamos, en todos lados, ¿no? En función de que, bueno, que estamos teniendo estos desfasajes, que cada vez somos más electrodependientes, y en esa electrodependencia tal vez no estamos cuidando, digamos, la instalación, ¿no? Bien. Bueno, quedan 2 preguntas acá. Oficina técnica me sale. ¿Qué opina de poner en debate nuevamente la central nuclear en Sierra Grande? Me parece que ya vimos que no tiene nada que ver con la generación.
A ver, yo digo que no opino de Sierra Grande en particular, sino que digo que Argentina tiene la tecnología nuclear, digamos, la conoce, que finalmente, digamos, hay posibilidades de estar pensando en lo que es generación nuclear de menor porte, ¿sí? Que justamente todo lo que es CARM y demás podría ser un buen recurso para estar pensando en generación que pueda estar disponible en lugares donde resulte necesario. O sea, observen que nosotros tenemos 3 centrales nucleares y la verdad que no tenemos inconvenientes en lo que ha sido la operación e incluso la extensión de vida de esas centrales, ¿sí? Bueno, por eso digo, me parece que si nosotros seguimos queriendo tener el estándar de vida que tenemos, y que ahora vamos a migrar del auto a combustión interna al auto eléctrico, ¿con qué lo vamos a alimentar, el auto eléctrico? Claro, tal cual. Bueno, la última pregunta es de Marcos Di Facio, el secretario del Centro de Ingenieros de Peguajó, así que vamos a usarla como la última pregunta. Y está interesante, dice, ¿los protocolos de comunicaciones modernos ayudan a mejorar la inteligencia de las protecciones? ¿Cómo es su nivel de adopción en el Sistema Interconectado Nacional? Bueno, justamente, digamos, a ver, hemos pasado de las protecciones electromecánicas a las protecciones digitales, con la posibilidad de poner mayor nivel de inteligencia y fundamentalmente de comunicaciones. Y lo que tenemos que verificar es no solamente el cumplimiento de la compatibilidad que corresponde a la normativa, ¿sí?, sino también de verificar cómo son, digamos, la verificación de la programación que se haya realizado. Hemos actuado en algún otro evento en el sistema, en que en realidad, bueno, también hubo una situación de un corte bastante importante, y lo que detectamos era que, bueno, que una protección que se había diseñado y que se había puesto o instalado como algo nuevo, finalmente no había sido de alguna manera ensayada, corroborada, como para garantizar que hiciera lo que se había programado. Hoy, digamos, estamos todos pensando en la normativa, en la 61850, como para pensar que tiene que haber compatibilidad entre todas las protecciones y ver que finalmente las protecciones se encuentren bien ajustadas y finalmente conectadas. No saben conectadas, ¿sí? No solamente ajustadas. Así que no sé. Bien. Bueno, Patricia, desde el Centro de Ingenieros Regional Peguajó te agradecemos y la verdad que no tenemos palabra de lo rica que ha sido esta charla. Y le vamos a dar al ingeniero del Distrito 3, al presidente del Distrito 3, ingeniero Daniel Palacio, que haga el cierre. Muchas gracias, Patricia. Nos han saltado todas las protecciones de felicitaciones que teníamos para la charla. Realmente ha sido para nosotros excelente exposición con extraordinario nivel técnico. Así que te agradecemos muchísimo que hayas tenido la deferencia de acompañarnos. Te agradezco particularmente al Centro de Ingenieros de Peguajó, a Danilo, a toda la gente de Peguajó que se han preocupado por la organización y la invitación a todos los participantes. Hemos tenido un nivel de participación que merece mencionarlo porque debe ser el mejor nivel de participación en una charla técnica que hemos tenido en mucho tiempo. Así que esto se lo debemos exclusivamente a la disertante, que nos ha ilustrado enormemente con lo que es la energía eléctrica como recurso moderno para el crecimiento. A todos los ingenieros electricistas, muchas gracias por el aporte.
Y nada más, sencillamente nuestro agradecimiento y felicitaciones. Muchas gracias. Se abren los micrófonos para el aplauso. Cada uno tiene. Felicitaciones, profesora. Gracias a todos ustedes y bueno, por ahí he pescado algunas personas que conozco, les mando saludos a todos y bueno, cualquier cosa me escriben, así mantenemos el vínculo, hay exalumnos que aprecio mucho, hay algunos que tienen cambiado el nombre, así que no puedo identificar bien quién está escribiendo, pero es agradecerles a todos. Y bueno, señalar que sobre todo la profesión de ingeniero es la que tenemos que revalorizar frente a otras profesiones que tal vez nos dejan un poco de lado, ¿no? Y fundamentalmente para transformar la realidad en cosas que hagan bien a la sociedad, ¿sí? Y me parece que esa parte en la cual estamos todos comprometidos en tener una sociedad más justa, son los ingenieros los que tienen un gran compromiso para poder llevarlo adelante. ¿Sí? Así que, bueno, les agradezco a todos, porque en realidad es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Y creo que no fue el tema de la disertante, sino que tenía gancho el colapso, me parece. Seguramente. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto, muy buenas tardes. Gracias, Pablo. Muy buena charla, Danilo, muy buena charla, Patricia. Muchas gracias. Gracias.